diputada Giselle Mamut. Gracias, presidenta. Bueno, un poco retomando lo que planteaba el diputado González, en primer lugar, destacar que estamos llegando a esta sesión, aunque es un poco tarde, estamos todos muy cansados y tuvimos muchos temas y aún nos quedan algunas cuestiones más por tratar, con una buena noticia. Entre tantas cosas que hemos conversado en el día de hoy, tenemos la posibilidad de estar celebrando en el día de hoy que podemos tratar un dictamen que ha sido trabajado al interior de la Comisión de Educación, que ha sido votado por unanimidad de sus miembros y que ojalá ahora, en la votación del recinto, también cuente con el apoyo y el acompañamiento de todos los legisladores. Esta Cámara de Diputados y Diputadas, una vez más, se pone al frente, se pone adelante y vuelve a decidir que tenemos toda la voluntad política de volver a intentar que podamos en Santa Fe construir los consensos que no logramos hasta el momento para poder tener nuestra primera ley de educación provincial. Esto que estamos votando en este momento no es precisamente la ley de educación, pero estamos votando algo previo y muy importante, que es cómo vamos a pensarla, cómo vamos a construirla y cómo vamos a trabajarla. Y decidimos en algún punto entre todos los legisladores en estos días, conversándolo, que no queremos empezar el proceso de debate de la ley de educación de la provincia tratando los expedientes que tienen estado parlamentario, discutiendo entre nosotros o charlando a ver cómo encontramos una síntesis solo entre la política y los partidos políticos que acá estamos, sino que queremos hacerla yendo a escuchar primero. Nosotros consideramos que es fundamental que este debate y este proceso participen, como lo dice esta ley que estamos tratando ahora, todos aquellos actores y actoras y actrices que participan día a día del sistema educativo. Todos los que en cada rincón de la provincia, en cada escuela, en cada instituto de formación docente, en cada universidad, en cada rincón, sostienen nuestra educación para todos y para todas. Queremos escuchar los aportes de los docentes, de los estudiantes, de las familias, de los gremios docentes, de las organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones que están vinculadas a la temática, las cooperadoras, las universidades, el sector productivo y la sociedad en su conjunto, y lo queremos hacer cerca del territorio. Por eso aprobamos una ley que también tiene una clara consigna, que es la de que podamos recorrer la provincia y hacer esa escucha activa en cada uno de los territorios para que la podamos construir desde ahí y no desde un escritorio. Queremos que las diversas realidades territoriales de Santa Fe, que no es lo mismo lo que pasa en una escuela rural del norte que lo que pasa en una escuela de la ciudad de Rosario, pueda reflejarse en ese proceso de debate y pueda ser recogido por esta legislatura a la hora de debatir los proyectos que tenemos en esta legislatura. También mencionar que nosotros asumimos un compromiso cuando reformamos la Constitución y cuando la sancionamos de modificar el capítulo de educación, de modernizarlo, de hacerlo a la altura de los tiempos que corren, y también asumimos el compromiso de adecuar y de sancionar las leyes que son necesarias para hacer efectivos los principios y derechos que consagramos en esa Constitución. Y la Ley de Educación Provincial, es una de las leyes que necesitamos para que podamos tener una herramienta concreta que nos dé un rumbo más claro, que nos permita discutir colectivamente qué lugar le queremos dar a la escuela, al conocimiento, a los docentes, a los estudiantes, a las familias, en la construcción del proyecto de provincia que queremos. Una ley que, como tantas veces lo hemos dicho, a Santa Fe le podría permitir dejar de depender tanto de los vaivenes políticos y pensar en políticas educativas que trasciendan los gobiernos de turno y que duren mucho más que una gestión, para dar previsibilidad a toda la sociedad santafesina. Y lo iniciamos a este proceso de escucha y de debate en un momento en el que además nos vemos interpelados por dos procesos que están sucediendo en simultáneo. Por un lado, cuando miramos lo que pasa en la Argentina, vemos un Estado nacional que se corre de la educación pública, de la educación en el territorio nacional, vemos una retracción de las políticas públicas, un traslado de responsabilidades pero sin recursos, vemos eliminación de políticas de igualdad que no se reemplazan con otras, y mientras el Estado nacional se va corriendo y se va retirando, en Santa Fe venimos decidiendo hacer otra cosa y venimos haciéndonos cargo. Y por otro lado vemos otro segundo proceso que nos atraviesa mucho en los últimos años, que es el cambio que vive el mundo y que vive nuestra sociedad cotidianamente a partir de la irrupción de tanta revolución con la tecnología que nos viene interpelando en esta legislatura, pero que además está interpelando a todos y todas en las escuelas. Creemos que ese cambio que tuvo el mundo, ese cambio que tiene el mundo del trabajo,
donde vemos todos los días cómo se nos plantea la posibilidad de que la inteligencia artificial genere un cambio tan profundo que haga que los trabajos que existen hoy no existan más en adelante y que nos empiece a también modificar la forma en la que construimos identidad y subjetividades, debe ser parte de algo que tenemos que considerar, porque mientras todo ese mundo cambió de esa manera, el mundo que nos rodea cambió de esa manera, los jóvenes cambiaron de la manera en la que han cambiado, la escuela no terminó de cambiar lo suficiente. Y esto representa entonces para nosotros una oportunidad, porque Santa Fe puede tener dos opciones: dejar que el destino de la educación nacional que nos marque este tiempo sea el que nos determine cómo va a ser la educación provincial, o la de elegir entre todos y entre todas, debatir cuál es la educación que queremos para el futuro y que construyamos una norma que dé esas garantías a lo largo del tiempo. Y además, Santa Fe en este momento está eligiendo abrir este proceso, darse su propia discusión, dar su proceso de debate en una provincia que fue la primera en sancionar una ley de educación en este país. En 1874, antes de la ley 1420, Santa Fe había sancionado su primer ley de educación. En el siglo XX, las hermanas Cossettini empezaron a revolucionar, entre tantas otras maestras, la educación que había en las aulas y animarse a pensar cómo conectar la escuela con la calle y la calle con la escuela, cómo generar una institución educativa que sea más libre, más creativa, más justa, más igual. Y lo hicieron porque precisamente la vanguardia educativa de este país no fue ajena a la provincia de Santa Fe, sino que se inventó acá, con nuestras mujeres, con nuestras maestras y con un montón de intelectuales santafesinas que le fueron dando forma desde hace mucho, pero mucho tiempo. Por eso queremos traer esa historia a colación, porque no partimos de cero. No solo por el recorrido que ha tenido la provincia en estos últimos años intentando esta ley, sino también por la gran historia que tiene nuestro sistema educativo y que tienen todas las maestras y los maestros de esta provincia en estos años. Y además decir desde el bloque socialista que para nosotros este es un momento muy especial y muy importante. Nosotros no llegamos tampoco a este proceso sin historia, sino que tenemos un gran legado y un gran recorrido en las últimas décadas de esta provincia que nos enorgullece y que nos obliga también a actuar con mucha responsabilidad. Siempre hemos defendido la escuela pública, laica, gratuita, incluso cuando no todo el mundo la defendía. Hemos vuelto a instalar en esta provincia, cuando nos tocó ser gobierno, las mesas paritarias que se habían relegado durante mucho tiempo, porque sabíamos que era fundamental para los docentes. Hemos impulsado la creación de centros de estudiantes, programas como el Vuelvo a Estudiar, tantas y tantas políticas públicas durante nuestras gestiones que no escapan al conocimiento de todos los que están presentes y que para las nuevas generaciones del socialismo son un gran compromiso, una gran responsabilidad, no un privilegio. Y en ese sentido nos van a encontrar durante todo este proceso aportando desde ese lugar, con nuestra historia, con nuestros valores, con las políticas públicas que supimos crear, pero también con una visión de futuro sobre la educación. Quiero mencionar, por último, porque sé que todos estamos muy cansados y no me quiero seguir extendiendo, quiero recuperar la voz de una persona que sigue sonando muy fuerte en esta provincia de Santa Fe y que es nuestro ex gobernador Miguel Lifchitz. Ese gobernador, ese dirigente, ese militante, pero ese soñador de la educación, que cuando era muy joven no soñaba con ser gobernador, soñaba con ser ministro de Educación. Lo interpelaba a pensar cómo se podía generar una política educativa distinta y una escuela diferente para esta provincia. Ese gobernador fue el que más cerca estuvo de lograr esa ley. Y siempre nos decía en ese momento que Santa Fe tenía una deuda con su gente, tenía una deuda con sus escuelas, una deuda con sus jóvenes, una deuda con sus niños, y que no tener la ley de educación podía verse como un obstáculo, como una derrota de la provincia, o podía mirarse de otra manera, como una oportunidad, que era como a él le gustaba mirarla. La oportunidad de hacerlo bien cuando lo hagamos y de hacerlo de manera participativa con todos y con todas. Eso es lo que nosotros queremos tomar como legado para este proceso y por eso ahí vamos a estar los socialistas y las socialistas impulsando el debate, llegando al territorio, escuchando a todas y a todas, aportando a la construcción de consensos y a ver si esta vez, que es la tercera, es la vencida. Muchas gracias.